Entonces, cuando uno mira esto, va tomando conciencia de lo que significaba estar en la presencia de Dios, porque de pronto para nosotros pareciera tan simple, tan fácil estar en la presencia de Dios, que perdemos conciencia de algo que Dios estaba tratando de enseñarle a Israel, enseñarle a su pueblo y enseñarnos a nosotros como iglesia, pueblo de Dios. ¿Y cuál era lo que tenía que aprender Aarón, Israel y todo el pueblo de Dios? Versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Cuando el hombre tiene conciencia de esto, es para pensar y ¿saben qué? Es para temblar. Nosotros como creyentes y como hijos de Dios, Romanos 8.1 nos dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos conciencia de lo que significa entrar a la presencia de Dios y encontrarnos con Él, no entrar a la iglesia, no entrar a una reunión, no pasa nada entrar a una reunión o entrar a la iglesia, entrar a la presencia de Dios, estar cara a cara con Él. Dios le había dicho que tenían que hacer esto. Y el verso 37 dice, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, sobre la parte delantera de la mitra, y estará sobre la frente de Aarón. Esta frase, santidad a Jehová, estaba escrita y tenía que ser puesta en una mitra, que tenía que ser puesta sobre la cabeza de Aarón. Esta mitra estaba hecha de oro. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, encontramos significados en la palabra de Dios que nos ayudan a entender cosas. Los metales, por ejemplo. Cuando uno va al Antiguo Testamento y estudia el tabernáculo, va a mirar el tabernáculo, uno se va a dar cuenta que el bronce simbolizaba juicio. El bronce estaba a la entrada del tabernáculo, en el altar, cuando se sacrificaba el animal. Era un altar de bronce. El bronce simbolizaba juicio. Allí el sacerdote ponía el cuchillo sobre el animal y lo mataba. Moría. ¿Sabe qué significaba eso? Juicio. La paga del pecado es muerte. La plata significa redención. Cuando más adelante se encuentran los utensilios que tenían que ver con la plata, significaba redención. El oro, ¿qué significa? El oro en la Biblia significa deidad, es decir, está simbolizando la persona de Dios, a Dios mismo. Por eso era una lámina de oro, y en esa lámina de oro estaba escrito santidad a Jehová. La lección es simple cuando uno trata de aprender un poquito. Dios es santo. Ahora, decir que Dios es santo es una cosa, comprobar que Dios es santo es otra cosa. Cuando uno piensa un poquito en esto, puede pensar y poder ver la cruz. Dios es santo. Y para que usted y yo pudiéramos entrar esta mañana con la libertad que tenemos para entrar, Dios tuvo que hacer algo con nuestro pecado. Y así está el Señor Jesucristo en la cruz muriendo por cada uno de nosotros, porque Dios es santo. Y si hay algo que la Biblia nos enseña en cuanto al carácter de Dios, a los atributos de Dios, nos habla que Dios es amor, que es maravilloso, que Dios es amor, que Dios es gracia, maravilloso, que Dios es gracia, que Dios es misericordia, maravilloso, que Dios es misericordia, pero la Biblia nos habla que Dios es ira. La ira es algo que brota de la santidad de Dios. La ira justa y santa de Dios, que implica juicio. Y entonces cuando el sumo sacerdote se ponía esa mitra sobre la cabeza, y en su cabeza, sobre su cabeza estaba escrito esta expresión, santidad a Jehová, la lección era que el hombre, o sea, el sumo sacerdote tenía que pensar, cabeza habla de pensamiento, de meditación, de reflexión. Y Aarón meditaba y pensaba, Dios es santo, yo soy pecador. Y Aarón sabía perfectamente lo que ocurría cuando un hombre pecador se acercaba a Dios. Sus hijos lo habían experimentado. Dios lo había consumido con su ira. Ahora, esto no quiere decir que Dios es malo, no para nada. Lo que nosotros tenemos que aprender es a conocer a Dios en todo lo que Él es. Y Aarón se ponía la mitra sobre la cabeza y pensaba.
Ahora, uno puede pensar y pensar nada más, ¿verdad? Pero él tenía que pensar y hacer algo, él tenía que caminar, verlo adentro y encontrarse con Dios, porque uno puede ponerse la mitra y quedarse afuera y pensar, Dios es santo, pero no se va a encontrar con Dios. Se va a quedar ahí, tranquilo, no pasa nada, diríamos, ¿no? Hasta el momento del juicio final. Pero Aarón tenía que entrar, Aarón tenía que caminar y llegar al lugar santísimo y allí encontrarse cara a cara con Dios. Y lo que Dios estaba enseñando es cómo Aarón tenía que pensar, tenía que reflexionar. Ahora, Aarón ya no está, porque Aarón pasó y pasaron muchísimos sumos sacerdotes y sacerdotes a lo largo de los tiempos. La experiencia es para mí esta mañana. La experiencia es mía esta mañana. Porque esto es la cena del Señor. La experiencia de encontrarme con ese Dios cara a cara, frente a frente. Y Aarón llevaba sobre su cabeza esa mitra que decía santidad a Jehová. Y Aarón iba a penetrar velo adentro. Pero Aarón iba a llevar en sus manos algo. ¿Saben qué iba a llevar Aarón? Iba a llevar sangre. La sangre del cordero que se sacrificaba en el altar de bronce, juicio. Es decir, que Aarón tenía en sus manos una sangre que no era de él. Era la sangre del sacrificio que se había hecho en el altar, el cordero inocente que moría, simbolismo de la obra de Cristo en la cruz. Aarón tomaba esa sangre en sus manos y Aarón comenzaba a caminar. Si había algo que Aarón valorizaba en ese momento, más que si Aarón tenía camellos, no lo sé, si tenía cosas materiales, no lo sé, todas esas cosas materiales que de pronto Aarón podía valorizar, no se podía comparar con nada, porque aún juntando Aarón todas sus cosas materiales y todo lo bueno que tal vez Aarón era, no se podía comparar con lo que significaba eso que llevaba en sus manos, la sangre del cordero inocente. ¿Saben por qué? Porque esa sangre era su garantía. Esa sangre que Aarón llevaba en sus manos, en el recipiente que él llevaba, era su garantía de que la ira de Dios no lo consumiría. Ahora hay que saber algo y entender algo, ¿no? Porque el tema de cuando Dios va a hacer esto es para que Aarón pensara, pero no solo para que Aarón pensara, es para que yo piense. ¿Qué significa santidad y qué significa el pecado? ¿Qué significa santidad de Dios y qué significa mi pecado? Porque nosotros podemos ver y hablar del pecado de otros. Pero cuando yo entro a la presencia de Dios, el pecado de otros es de otros. Dios va a tratar con ellos eso. La comunión y la relación íntima con Dios pasa porque hago yo con mi propio pecado. Porque donde hay pecado no hay relación, no hay comunión. Es imposible. Entonces Aarón iba consciente de que él era pecador. Aarón no decía, yo soy un buen padre de familia. Aarón no decía, yo no le hago mal a nadie. Aarón no era como el fariseo que oraba, Dios te doy gracias porque doy diezmo, no hago como aquel o como aquel. Aarón caminaba hacia el lugar santísimo siendo consciente de lo que él era. Pero ahí miraba la sangre que llevaba en sus manos. La sangre de un animal inocente. Era su garantía. Para Aarón no había algo más preciado en ese momento que esa sangre que llevaba en sus manos. Y cuando Aarón penetraba velo adentro, tenía que derramar la sangre sobre el propiciatorio. Así estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el gómez de maná que los israelitas comieron en el desierto. Allí estaban las tablas del pacto, donde estaban los mandamientos. Y cuando Aarón se presentaba delante de Dios, se abrían los mandamientos y los mandamientos condenaban a Aarón, porque Aarón había transgredido la ley de Dios. Y Aarón allí era culpable. Y Aarón allí debería, según la ley, merecer que la ira de Dios lo consuma.
Ahí estaba la ley, estaba Dios, estaba Aarón, pero estaba la sangre que Aarón tenía en sus manos. Y cuando Aarón derramaba la sangre sobre el propiciatorio, ¿sabe qué pasaba? Porque allí estaba la ley. La sangre simbolizaba el cumplimiento de la ley. La paga del pecado es muerte. Ya se había efectuado el sacrificio que pagaba la transgresión de la ley que Aarón había cometido contra Dios. Porque el pecado siempre debemos mirarlo de esta manera. El pecado es siempre contra Dios. Aunque yo me enoje con mi señora, mis hijos y con los clientes, el pecado es contra Dios, no es contra eso. El pecado es contra Dios. Aunque yo me enoje con mi hermano, el pecado es contra Dios. Esto enseña la Escritura. Y Aarón derramaba la sangre. Y debía esperar algo. ¿Sabe qué debía esperar? Si Dios aceptaba ese sacrificio. Si Dios aceptaba esa sangre. Por eso Dios demandaba, el animal debía ser macho, tal fecha, sin defecto, sin nada que pueda afectar lo perfecto que tenía que ser el animal, porque estaba simbolizando la perfección de la vida de Jesús. Cuando Aarón derramaba la sangre sobre el propiciatorio, allí se quedaba, expectante. Y cuando él veía que la ira de Dios no lo consumía, ¿cómo respiraría Aarón, no? ¿Cómo latiría su corazón? Yo no sé si caería de rodillas y le diría a Dios, gracias, gracias. No sé si lo haría. Pero es la experiencia que nosotros tenemos cada vez que entramos a la presencia de Dios y cuando celebramos la cena del Señor. Fíjese que capítulo 28 del libro del Éxodo dice así, unos versículos más atrás. Éxodo 28, lean por favor verso 34, lo que la Biblia dice que Dios había mandado que debían hacer con las vestiduras. Dice que 33 dice, y en sus orlas harás granada azul, púrpura y carmesí alrededor, de entre ellas campanillas de oro alrededor. Fíjese que cuando alguien tenía que entrar a ese lugar, tenía que identificarse plenamente con Dios. El oro identificaba y representaba a Dios. Las campanillas que Dios le mandaba hacer tenían que ser de oro, no podía ser de otra cosa. Verso 34. Una campanilla de oro, una de granada, otra campanilla de oro y otra de granada, en toda orla del manto alrededor. 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá el sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. En las vestiduras del sacerdote habían unas campanillas, eran de oro. Las campanillas estaban mostrando a los que estaban afuera esperando, porque Aarón no solo entraba por él mismo, no vamos a mirar esto porque esto está en otro pasaje, es otro estudio. Aarón se presentaba delante de Dios, en primer lugar por su pecado, en segundo lugar por el pecado de su familia, en tercer lugar por el pecado del pueblo. Es decir, que todos estaban expectantes de lo que estaba pasando allí. Y mientras Aarón se movía, las campanillas sonaban. Cuando las campanillas dejaban de sonar, era porque algo había pasado. Seguramente el sumo sacerdote había muerto porque algo se había hecho mal, fuera de lo que Dios había demandado. O no se había presentado de la manera que Dios dijo que tenía que presentarse. El pueblo estaba afuera expectante, que suenen las campanillas, porque si dejaban de sonar las campanillas, porque el sacerdote moría. Ahora, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué tiene que ver esto para mí? ¿Qué tiene esto para enseñarnos a nosotros? Tiene mucho para enseñarnos, porque Dios nos sigue hablando. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios, tan santo como aquel Dios que se encontraba con el pueblo de Israel. Ahora, el hombre tampoco ha cambiado, porque el hombre sigue siendo tan pecador como los israelitas lo eran en aquel tiempo. Eso es verdad. ¿Qué es lo que ha cambiado, hermano? ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el sumo sacerdote. Porque nosotros hoy no tenemos a Aarón como sumo sacerdote. Hoy nuestro sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios, el cual traspasó los cielos, se sentó a la diestra de Dios. No necesitamos escuchar campanitas, ¿saben por qué? Porque nuestro sacerdote, sumo sacerdote, está vivo.
Y nuestro sumo sacerdote se presentó delante de Dios no con la sangre de un cordero del altar de bronce. Nuestro sumo sacerdote se presentó delante de Dios con su propia sangre, nos dice la carta a los Hebreos. Y se presentó delante de Dios por nosotros. Es decir, que cuando nosotros vamos a entrar a la presencia de Dios, yo tengo que ser consciente que Dios es santo, en primer lugar. Que si hay algo en mí que está mal, hay que quitarlo, hay que sacarlo. No puede estar, porque Dios no puede estar conmigo. Aunque yo digo que estoy, Dios dice, no. No tengo miedo de que voy a morir, ni que la ira de Dios va a caer sobre mí, porque el sumo sacerdote que está sentado a su diestra está intercediendo por nosotros. Y allí está la sangre de Cristo. Allí está la sangre de Cristo que muestra que la ley se cumplió. Yo pequé, nosotros pecamos, la paga del pecado es muerte. Él pagó por nosotros. Y allí está que la ley se cumplió, porque Cristo cumplió la ley en plenitud. Y dice la Biblia así en Éxodo 28, verso 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas en los hijos de Israel, que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y estará sobre su frente continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no es Aarón, el texto lo dice, no tengo que inventar nada. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Sabe qué quiere decir esto, profesión? Usted dice el día que creímos, profesamos creer en Cristo. Profesamos aceptar a Cristo como Salvador personal. El día que nos bautizamos, profesamos ser fieles al Señor. El día que nos bautizamos, profesamos muero al mundo y vivo para Cristo. Esa fue la profesión que nosotros hicimos. Porque no retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe por qué nos podemos acercar confiadamente? Porque no hay ira para nosotros. Nosotros hoy estamos sentados en una mesa, usted está en su hogar, nosotros estamos en el nuestro, ya pronto estaremos juntos en el local. Y el Señor nos dejó símbolos: pan y una copa con el contenido del vino. Nosotros participamos de esos símbolos. Para muchas personas es simplemente pan y es vino. Lo triste es que para mí pueda llegar a ser eso. Simplemente pan y vino, simplemente. Pero no debe ser así. Cuando yo tomo el pan, y que lo voy a hacer en esta mañana, tengo que ser consciente que el cuerpo del Señor fue partido porque Dios es santo y yo soy pecador. Tengo que ser consciente de la inmensidad y la grandeza de la santidad de Dios y la bajeza de mi pecado. Cuando yo tomo la copa y voy a beber de esa copa, tengo que pensar, meditar profundamente que Dios es santo, que Dios es limpio, que yo no lo soy. Que si estoy es por la gracia de Dios y porque la sangre que Cristo derramó en la cruz impide que la ira de Dios caiga sobre mí y hace posible que pueda entrar al lugar santísimo. Entonces cuando yo veo los símbolos y medito y pienso, el corazón late de otra manera. Mi mente va a cambiar de pensamiento. Y realmente voy a adorar al Señor como debe ser adorado. Mi corazón tendrá gratitud como debe tenerlo. No será un simple compromiso.
Aarón se ponía la mitra de oro y en la mitra decía santidad a Jehová. Nosotros estamos transitando este camino esta mañana y nos vamos a encontrar con el Señor. Y nos vamos a encontrar con el Señor, que es santo. Y juntos podemos entrar, porque un día la cruz nos abrió ese camino. Porque un día usted y yo creímos en el Señor como Salvador personal. Porque un día su sangre que es perfecta, que no es imperfecta como la de los sacrificios, trató con nuestro pecado y con la ira de Dios. Por eso la carta a los Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente, mantengamos nuestra profesión, sigamos adelante. Eso es lo que está diciendo. Por eso que es importante que es la reunión de la Cena del Señor, porque esta experiencia supera cualquier tipo de reunión. No hay reunión, ni conferencia, ni aniversario, ni campamento que supere esta experiencia, porque esta es una experiencia espiritual, personal y real. Dios y yo y Dios. Acerquémonos confiadamente, acerquémonos con un corazón agradecido, acerquémonos con un corazón contrito y humillado y adoremos al Señor.